desde este hermoso templo de Santa Rosa de Lima, aquí en el centro histórico de Cali, en una zona que está siendo restaurada, reactivada. Desde aquí, unido al párroco de esta iglesia, el padre Albert Madroñero Gutiérrez, quien es también el director, el delegado arzobispal para la catequesis, con el padre Ober, párroco de San Ignacio de Loyola y delegado del arzobispo para las comunicaciones. Con este grupo de catequistas que se han congregado aquí para esta Eucaristía, con todos ellos les doy mi saludo muy afectuoso. Les damos nuestro abrazo de iglesia desde esta porción de la Arquidiócesis de Cali. Y es para nosotros este segundo domingo de Cuaresma 2021, el último día también del mes de febrero. Ya iniciamos desde este lunes el mes de marzo. Es motivo de mucho gozo, deleite espiritual, meditar juntos esta palabra que ha sido proclamada, que nos pasa desde el desierto del primer domingo, el desierto de la tentación a Jesús, en el que Jesús se ha puesto a prueba a sí mismo. Nos pasa del desierto al monte, a la montaña, el monte Tabor, de la transfiguración de Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago. Un monte que a su vez nos hace llevar la memoria al monte Moria, del que nos habla la primera lectura, en donde Abraham, siguiendo una prueba que Dios le puso también a él, con su hijo único Isaac, sube hasta este monte para ofrecerlo en sacrificio. Con toda la sorpresa de esto en una cultura que rechaza los sacrificios humanos, y con el hijo único, el hijo de las promesas, todo el desconcierto que esto puede crear en un padre como Abraham. Él y Sara habían tenido este hijo como un regalo en la vejez y en la esterilidad, el hijo de las promesas, y ahora Dios le pide que se lo entregue en sacrificio. Y junto a este monte Moria que nos dice, que nos trae la primera lectura del Génesis, también recordamos el monte Horeb, en donde fue entregada a Moisés la ley, la Torá. Y aparecen Moisés y Elías, que están bien relacionados con el monte Horeb, la ley y los profetas. Y podríamos decir que desde estas montañas, que son como el signo del encuentro con Dios, que son como la imagen de la oración en la vida del cristiano, esa oración en la que nos transfiguramos con Jesús, como Jesús. Desde ese monte
nosotros tenemos que descender también después de esta experiencia, de este sorbo de gloria, este respiro en el camino, descender con Jesús para seguir el camino que Él anunció a sus apóstoles y a ellos los llenó de cobardía, un acobardamiento tremendo. A ellos los llenó de tristeza, de pesimismo, de una sensación de fracaso, de un escándalo en el alma. Y descender para seguir con Jesús, seguir hasta los montes de su entrega total, el de los Olivos, en donde se entregará plenamente a la voluntad del Padre, y el monte del Calvario, en donde ofrendará todo su ser crucificado hasta la muerte y el sepulcro al pie de ese monte. Y es como un recorrido que nos saca de la hondura del desierto a la altura de la montaña y que nos lleva a experimentar la gloria de Cristo Jesús, que nos lleva a experimentar su resurrección y a que los discípulos tan difíciles para aceptar este camino de Jesús, para aceptar el camino de la pasión, la cruz, la muerte de Cristo, no entendían nada cuando Jesús les decía: resucitaré al tercer día de entre los muertos. Era un lenguaje que los judíos normalmente no entendían. Solo después del encuentro con el resucitado se les abrirán los ojos para entender todo esto. Y será Pedro precisamente quien nos dirá en su segunda carta, en el capítulo 1, que ellos no nos anunciaron el poder y la venida de Cristo con fábulas artificiosas, sino como testigos oculares que vieron con sus propios ojos la grandeza, la majestad de Cristo. Y este es el sentido que nosotros tenemos también que darle a este segundo domingo, en medio de nuestro caminar, tal vez también poseídos por esa sensación de fracaso, esa sensación de que a Jesús lo abandonó Dios y que el reino de Jesús era pura ilusión, el reino de Dios que anunciaba Jesús, que Jesús sería sacrificado, asesinado violentamente como los demás profetas. Y allí terminaba todo este cuento. La desazón de los discípulos hace que Jesús les haga este regalo excepcional a 3 de ellos, el regalo de la transfiguración. Los invita a orar, porque Jesús se metía en la intimidad de la noche, o se iba a un lugar apartado, o subía a una montaña a orar, a pasar noches enteras en oración. Será Lucas el que nos diga que mientras oraba se transfiguraba con esta luminosidad que Marcos de una manera sencilla dice: una blancura tan impresionante que no la pondría ningún lavandero del mundo. Y es allí en donde esa experiencia de la gloria transforma profundamente a los discípulos que acompañan a Jesús. Jesús no está solo. Se oye la voz de Dios, la voz del Padre, que lo
reconoce y lo proclama: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La voz que sale de la nube gloriosa. Pero antes han visto a Jesús acompañado de Moisés y Elías, de la ley y los profetas. Y ahora sienten que ellos también participan de esta experiencia de la gloria y también se transfiguran por dentro. Y Pedro, con su espontaneidad, dice: ¡ay, qué bueno estar aquí! ¡Qué dicha quedarnos aquí! ¡Hagamos 3 tiendas! Es esa expresión de la dicha, de la felicidad, que se anticipa en la transfiguración. Dios en Jesús nos anticipa nuestro destino. Nuestro destino no es ser infelices, desgraciados, fracasados, derrotados. Nuestro destino es la gloria. Y la gloria no está por allá, después de las tumbas. La gloria viene ahora. Y está en Jesús. Y participamos de ella con Jesús ya, por la fe y la adhesión a Él, a su persona, al resucitado. Y esto es lo que también dice Marcos en forma muy sencilla en su evangelio. Desaparece la experiencia, esta teofanía o manifestación de Dios, y solo ven a Jesús, ven solo a Jesús con ellos. Y esta es la vida cristiana, ver solo a Jesús, pero verlo entendiendo que Jesús nos traslada al Padre. El que ve a Jesús tiene que ver al Padre Dios y escuchar el mandato del Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. No le digan ustedes a Él qué debe ser o qué no debe ser, como pretendía Simón y sus compañeros. Escúchenlo y síganlo. Sigan los planes de Él, que son los planes de Dios. Así hablen de juicio, de engaño, de condena injusta, de pasión, de dolor, de sangre, de muerte en la cruz, de sepultura. Síganlo y déjense guiar hasta lo que Él dice, la resurrección. Son los planes mismos de Dios. Jesús no está solo, Dios está con Él y Jesús está con nosotros. No estamos solos. Y lo dice el apóstol Pablo bellamente en la segunda lectura de Romanos 8. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Esa es la clave de este segundo domingo. Nadie, ninguna situación podrá separarnos del amor de Cristo. Y esta es la ruta que nos propone el segundo domingo de la Cuaresma. Que nosotros también podamos vivir esta experiencia con Jesús. Podamos avanzar con Él y que nuestra vida pueda ser también, como lo diría Pablo bellamente a los fieles de Filipos, los filipenses, en el capítulo 3 de su carta, verso 16. Dice que para Él todo está en haber conocido el poder de la resurrección de Cristo y la comunión en sus padecimientos, de modo que su muerte lo haga parecer más a Jesús. Y eso es lo que nosotros hemos de entender, que la vida es de fe. La Pascua significa esto: conocer el poder de la resurrección del Señor y entrar en comunión con sus padecimientos, participar de los padecimientos de Cristo. Nosotros tenemos que pasar por allí. Tú y yo, todo este país tiene que darle la cara
a esta realidad cruda, violenta, sangrienta que vive Colombia, ponerle el pecho de paz a la violencia que nos ahoga, ponerle el pecho de la paz a la violencia que nos ahoga. Ese es un deber y no podemos eludirlo. Tenemos que caminar con Cristo hasta que lleguemos al corazón de la violencia y de la mentira, del engaño y la mentira que trabajan unidos para sepultar este país. Nosotros tenemos que llegar allí con el evangelio de la vida, del perdón, de la verdad, de la reconciliación. Un camino que todos tenemos que vivir también en lo personal. Cada uno tendrá su vía crucis, su camino de la cruz, pero ya no solo, sino con la luz del Tabor. El Tabor es como esa experiencia de la oración donde uno sube y desciende para seguir con la fuerza del Señor. Que este camino de oración, de experiencia de la gloria, nos vaya transfigurando. Estoy recordando también un texto muy bello de la segunda carta a los Corintios, en donde también el apóstol, en el capítulo 1 de esa segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice que nosotros todos, con la fuerza del Espíritu, con la acción del Espíritu, vamos volviéndonos como un espejo en el que se refleja el rostro glorioso de Cristo. Cada cristiano ha de ser como un espejo en el que los demás vean ese rostro glorioso de Jesús. Ese es el compromiso, ser imagen de la gloria del Señor. Que ellos nos ayuden la intercesión siempre maternal y tierna de la Santísima Virgen. Y que este mes de marzo 2021, el año de San José, el mes de San José, que nos llevará a la gran fiesta del 19 de marzo este año, esa fe de San José nos asista. Y asista con su intercesión a este país nuestro. Implorémosle al Señor que con su mano misericordiosa, poderosa, libere a este país de estas violencias inaceptables, horrorosas, que escandalizan a la humanidad. ¿Quiénes son los que habitan en ese país llamado Colombia, con todas estas tragedias acumuladas? Pidámosle al Señor que nos ayude, con la intercesión también de San José, patrono de la buena muerte, en un país donde mucha gente vive la mala muerte, la muerte que le viene por la violencia de otro ser humano mortal, no la muerte que le llega por el Señor, por su decisión. En el país de la mala muerte, la muerte que dan los asesinos, oremos y acojámonos a la intercesión de San José, el patrono de la buena muerte, porque murió teniendo a Jesús al lado y a María al lado. Entre María y Jesús, su hijo adoptivo, así murió José. La fe de San José es inmensa en el silencio y en lo poco que se dice de él en el Evangelio. Vivamos este mes de marzo también con esa alegría, la intercesión de María y el ejemplo de San José. Jesús, María y José sean la salvación del alma nuestra y los intercesores por el final de estas violencias que vive Colombia. Amén.